Disculpen el sonido. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a la clase de Historia y Ciencias Sociales de la prueba de transición para el proceso de admisión universitaria 2021. Mi nombre es Silvina y los voy a acompañar a lo largo de todo este año. Ahí veo que se están conectando. Y bueno, vamos a empezar. La clase de hoy es introductoria. Vamos a presentar los cambios de la prueba de transición respecto a la antigua PSU, que si bien no son tantos, tiene algunas modificaciones que es importante que tengamos en cuenta para aquellos que han rendido la prueba en años anteriores. Así que, dadas las bienvenidas, vamos a empezar con nuestro curso. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy, que será introductoria, vamos a revisar el temario. También vamos a tratar sobre algunas formalidades para tener en cuenta, tal vez sean como bastante obvias para algunos, pero siempre es importante como repasarlas y tenerlas bien claras a la hora de hacer la prueba, para tenerlas durante el año y más que nada a la hora de hacer la prueba. En un tercer momento vamos a revisar las habilidades cognitivas que necesitamos como desarrollar y practicar a lo largo de todo el año para el momento de la prueba de transición, en el caso de Historia y Ciencias Sociales. Y en un último punto vamos a hablar específicamente de nuestras clases, qué es lo que mi propuesta que les tengo a ustedes y cómo nos vamos a manejar durante el año en las clases. Bueno, en primer lugar, sobre el temario, que es lo primero que vamos a tratar en esta introducción, es importante tener en cuenta que la prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales de la prueba de transmisión contempla 3 ejes temáticos. Esta es una de las primeras diferencias respecto a la PSU, que contemplaba 4 ejes temáticos, pero ahora cuando los desglosemos vamos a empezar a ver cuáles son puntualmente estas diferencias. Para los que quieran descargarse el temario para tenerlos ustedes, pueden descargarlo de la página del DEMRE. Ahí les dejo el link. El DEMRE es el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, y ahí vamos a encontrar el temario. Más adelante también vamos a encontrar modelos de pruebas que, dicho sea de paso, traje algunos ejercicios de pruebas anteriores que también descargué del DEMRE, que ustedes también pueden ir revisando en esa misma página donde les dejo el link. Entonces, los 3 ejes temáticos que contempla la prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales son, en primer lugar, Historia en perspectiva, Mundo, América y Chile. Este va a ser el eje temático más grande. Ya ahora vamos a ver como en comparación con los otros cuán grande será, y vamos a ver de qué se tratará. El segundo es Formación Ciudadana y el tercero Economía y Sociedad, que este será el menor de los 3 ejes temáticos. Como dije anteriormente, la antigua PSU contenía 4 ejes temáticos. Podríamos pensar de que el primero de esta prueba de transición en la PSU estaba dividido en 2, ¿no? Porque teníamos como un eje temático de Historia en perspectiva que hablaba sobre el mundo entre comillas. Después podemos discutir un poco esta idea del mundo, cuando en realidad estamos refiriendo a procesos más que nada europeos. Hubo otro eje temático que era sobre América y Chile específicamente, y en esta prueba de transición estos 2 grandes módulos los tenemos juntos en este eje temático que abarca Mundo, América y Chile. Ahora vamos a poder observar, cuando desglosemos un poco de qué se trata este eje temático, cuáles son las potencialidades que ofrece tratarlo de esta manera. La PSU también tenía un módulo llamado Democracia y Desarrollo, el cual es suprimido, y podríamos pensar que tiene algún vínculo con Formación Ciudadana, pero tampoco es así.
tampoco es así exactamente, y el gran módulo que se eliminó de la PSU es el espacio geográfico. Sin embargo, algunos contenidos de espacio geográfico los vamos a encontrar, por ejemplo, en historia y perspectiva, cuando tratemos, por ejemplo, de la globalización. Ese lo vamos a tratar en un módulo específico de historia y perspectiva que se trata sobre la transición del mundo bipolar al mundo globalizado, por ejemplo. Y la gran novedad de este temario de la prueba de transición es este módulo de economía y sociedad que no tiene una correspondencia con lo anterior de la PSU. Dicho esto, vamos a empezar un poco a desglosar estos grandes ejes temáticos para ver qué vamos a tratar y en qué momentos del año lo vamos a tratar según la planificación que les voy a proponer. La primera área temática, que ya vamos a empezar con esta la semana que viene, se llama Estado, Nación y Sociedad Burguesa en Europa y América. En este momento vamos a tratar sobre el ideario republicano, un poco la Revolución Francesa, sobre las ideas liberales y cómo estas se van enraizando en Europa y también en América. Una de las cosas interesantes que nos permite este eje temático en particular es que podemos ver en constante, o la idea que yo entiendo de este eje temático es que nos permite ver cómo los procesos que están pasando en una parte del mundo, como puede ser Europa, ellos también tienen una repercusión en América, y a su vez lo que pasa en América tienen una repercusión en Europa y también en África, porque vamos a tratar, aunque no es un gran contenido del temario, el proceso de descolonización. Entonces podemos también hablar de África y de Asia, cómo todos estos espacios se van conectando, cómo los procesos que van ocurriendo en estos espacios se van conectando y cómo repercuten no solo en América, sino en Chile. Entonces me parece que esta es una de las grandes potencialidades que nos ofrece este eje, y la idea es que tengamos esto presente todo el tiempo para poder sacarle jugo, ¿no? Y explotar una de las ideas como de este curso o de la historia o como de las habilidades que queremos desarrollar, que es pensar la sincronicidad de los procesos históricos, porque a veces nos es un poco complicado pensar o relacionar de la manera que tradicionalmente la historia se cuenta, que lo que pasó en Francia con la Revolución Francesa no nos es a veces natural pensar cómo eso tiene una repercusión directa con lo que pasa en América, ¿no? O sea, si lo planteamos de otra manera, como me parece que este eje temático lo propone, me parece que podemos explotar esa idea, ¿no? Y la idea es que no solo con los contenidos que tengamos acá, sino como verlo en general en la historia. Bueno, entonces, como les decía, la primera área temática de este eje será Estado-Nación y Sociedad Burguesa en Europa y América, que vamos a empezar con este ya directo la semana que viene. El segundo tema será la idea de progreso indefinido y sus contradicciones. En este punto vamos a tratar sobre proceso de industrialización, imperialismo, y también vamos a tocar los temas de la temática de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. En un tercer momento, quería hacer una aclaración que me olvidé de decirlo, es que estas áreas temáticas no corresponden, el uno no corresponde a una clase. Vamos a, por ejemplo, si no me estoy equivocando, sobre la primera área temática vamos a tener tres clases como mínimo, y sobre la segunda me parece que otras 2. Entonces no se corresponde directamente con los temas que vamos a tratar por clase, pero sí son como un orden y un lineamiento de las mismas. El tercer área temática es el desafío de la consolidación del orden republicano, idea de nación en Chile. Ahí vamos viendo cómo se va concatenando un poco los procesos que vamos a ver en Europa, en América, y luego vamos a ver qué pasa en ese contexto, qué está pasando específicamente en Chile, con la idea de siempre teniendo la mira esa conexión que podemos ir haciendo. Entonces aquí vamos a tratar de qué pasa en Chile luego de la independencia, cómo se va organizando la economía, cómo se va organizando la sociedad y la política.
y cuál es la idea de nación que se va gestando en Chile en esta época, a principios del siglo XIX. También otra cosa que me olvidé decir, es bastante cronológico la organización de estos temas. Entonces vamos a partir del siglo XIX y vamos a terminar a finales del siglo XX. La cuarta área temática se titula Configuración del territorio chileno y sus dinámicas geográficas en el siglo XIX. Y aquí vamos a tratar como las grandes exploraciones geográficas en esta época. Vamos a trabajar sobre la ocupación de la Araucanía o del Wallmapu, y también vamos a trabajar sobre la Guerra del Pacífico. En un quinto momento vamos a trabajar sobre el orden liberal y las transformaciones políticas y sociales a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. En este momento vamos a trabajar más que nada sobre el auge de la era del salitre y qué transformaciones económicas, sociales y políticas va trayendo esto en el Chile de la segunda mitad del siglo XIX. Posteriormente, la sexta área temática se tratará sobre la crisis del totalitarismo y la guerra de la primera mitad guerra en la primera mitad del siglo XX, disculpen. Y ya nos moveremos nuevamente geográficamente hacia Europa. Y aquí vamos a estudiar más que nada el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a trabajar también sobre el estado de bienestar, sobre los procesos de descolonización que ya le había mencionado, la creación de la ONU, y vamos a empezar a discutir un poco de derechos humanos, pero esto de derechos humanos por arriba, porque ya en el segundo eje del curso ahí vamos a tener como grandes discusiones sobre la temática de derechos humanos, pero es bien importante tener en cuenta esta área temática para entender luego el segundo eje. La séptima área temática será el fortalecimiento del Estado y la democratización social en Chile. Ahí volvemos a América, volvemos a Chile, y aquí vamos a tratar sobre todo la crisis del parlamentarismo y los efectos de la Gran Depresión en Chile. La octava área temática se titula De un mundo bipolar a uno globalizado, y esta la mencioné porque algunos contenidos sobre los de globalización que estaban en el eje suprimido de la PSU, algunos van a estar aquí, sobre todo los relacionados a la globalización. Vamos a ver cómo es ese paso del mundo de la Guerra Fría a los procesos de globalización, las revoluciones en América Latina, y también los golpes de Estado en América Latina. Casi al final entramos en el área temática de Chile en este contexto, ¿no? Entonces, específicamente, ¿qué estaba pasando en Chile en este periodo que en América Latina era de ferviente revolución, por así decirlo? Entonces vamos a estudiar como los movimientos políticos y sociales de la década de los 60. También vamos a intentar explicar qué pasó en los años 70, la llegada de la Unidad Popular y el golpe, el quiebre democrático, el golpe de Estado de 1973 aquí en Chile. Pero también intentando como observar los vínculos que estos movimientos políticos y sociales, incluso que los gobiernos dictatoriales en América Latina tenían entre sí, ¿no? Y por último, el último tema será dictadura militar, transición política y consenso en torno a la democracia en Chile. Entonces aquí vamos a trabajar sobre la dictadura, sobre la instalación del modelo neoliberal, sobre la Constitución de 1980 y la progresiva recuperación democrática en el proceso de transición de Chile ya hacia finales de los 80 y comienzo de los 90. Entonces este eje de la prueba de transición se termina aquí. Entonces vemos que tenemos de un recorrido largo desde el siglo XIX en Europa hacia finales del siglo XX, y vamos a terminar en Chile, siempre haciendo ese ejercicio de Europa, América, Chile, y en algunos casos África y Asia. Como podrán, va a quedar más claro en la siguiente diapositiva, es el eje temático más
más largo, más extenso. Por eso en la planificación nos va a llevar aproximadamente, y si no hay grandes modificaciones, de mayo hacia octubre. Hacia finales de octubre más o menos vamos a estar tratando sobre todas estas temáticas. Ya en octubre vamos a empezar con el siguiente eje, que se denomina formación ciudadana, y es aquí donde hay, en este y en el siguiente, donde empiezan a haber las mayores modificaciones en relación a la PSU. En este eje de formación ciudadana tendremos 4 grandes áreas temáticas. La primera, denominada los derechos humanos como fundamento de la vida en sociedad, donde trabajaremos sobre el concepto de derechos humanos y las características de un Estado de Derecho, que ahí podemos empezar a hacer links, por ejemplo, con temas que vamos a ver en el eje anterior, que son, por ejemplo, la llegada de la ONU, con el mundo post Segunda Guerra Mundial y cómo se va, cómo va ganando lugar este discurso sobre los derechos humanos. Es interesante que vayamos haciendo siempre esos vínculos. El segundo tema de este eje será la sociedad contemporánea, diversidad, convivencia y medio ambiente en Chile. Esta área temática trataremos sobre problemática de los pueblos indígenas en la actualidad en Chile. Trataremos sobre los problemas medioambientales y su relación con los procesos de industrialización en Chile, y la idea también es cómo darle un lugar especial al reconocimiento de la diversidad social y cultural que tenemos a lo largo del país. En un tercer momento vamos a estar trabajando con el área temática que lleva el título Estado de Derecho, Acceso a la Justicia y Garantías Ciudadanas. Aquí, siguiendo con la temática de derechos humanos, vamos a ver cómo se relaciona esto con la idea de convivencia ciudadana. Vamos a trabajar sobre el acceso a la justicia, sobre la organización jurídica y política de Chile, y sobre las responsabilidades ciudadanas que tenemos todos y todas. Por último, la última área temática de formación ciudadana será participación ciudadana y su importancia en el funcionamiento del sistema político, donde trabajaremos sobre el ejercicio de la ciudadanía en Chile y también sobre las nuevas tecnologías de la información y comunicación y su vínculo estrecho con la democracia, pensando también en el siglo XXI. Este eje de formación ciudadana nos va a llevar, vamos a estar trabajándolo entre octubre y mediados finales de noviembre. Es un poco más breve, bastante más breve que el eje anterior. Por último, el último eje que vamos a trabajar es el de economía y sociedad, que este sí es el más breve de todos, y trataremos sobre, más que nada, tiene solo un área temática que es funcionamiento del sistema económico, donde vamos a trabajar sobre las problemáticas económicas que existen, el mercado, cómo funciona el mercado, cuáles son los instrumentos financieros y cómo se usan, y también sobre la idea de consumo y los derechos del consumidor. Bueno, ahora que terminamos como con el desglose de estos ejes de la nueva prueba, vemos la gran diferencia en cuanto a cantidad de temas que cada uno de los ejes tiene. Algunas formalidades de la prueba. La prueba que vamos a hacer se supone que en diciembre, la planificación está hecha para que la prueba sea hecha en diciembre, entonces vamos a trabajar en función de que esto sea así, pero igual sabemos que hay que estar atentos a lo que pueda pasar. La prueba de transición electiva de Historia y Ciencias Sociales consta de 80 preguntas, cada una de las cuales tiene 5 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos del modelo DEMRE de las pruebas del año pasado para que nos quede bien claro esto. Aunque sea tal vez algo obvio para muchos, siempre vale la pena como visualizarlo bien.
De estas preguntas, 75 van a ser consideradas para el puntaje final y 5 son de piloto o experimentales, entonces no van a ser contadas. De esas 80 pruebas, de esas 80 preguntas, 46 van a tratar sobre el eje temático 1 de historia en perspectiva, 24 van a tratar sobre el eje temático 2, formación ciudadana, y 10, van a ser sobre el eje temático 3, que es el de economía y sociedad. Entonces mantenemos más o menos la proporcionalidad de la cantidad de temas a trabajar. Por último, la prueba va a tener una duración de 2 horas y 30 minutos. Esto no cambia mucho respecto a la PSU, así que no hay grandes novedades respecto a esto. ¿Cuáles son las habilidades que vamos a tener que practicar a lo largo del año y que serán evaluadas en esta prueba de transición? Entre 35 y 45% de los ítems de la prueba van a estar orientados a la comprensión. ¿Y en qué consiste esta comprensión? Es en el temario del DEMRE, que ustedes pueden descargar, que les pasé el link y que ahí debajo coloco nuevamente, pueden encontrar esta misma tabla, pero voy a hacer como un breve repaso solo para tener claro en qué tenemos que practicar y mejorar a lo largo de todo el año para tener una buena prueba de historia y ciencias sociales. Cuando hablamos de comprensión nos referimos a que se apunta a que ustedes puedan comprender las periodizaciones históricas, entender la sucesión y simultaneidad de acontecimientos, fenómenos o procesos históricos y sociales, distinguir los diferentes ritmos o velocidades que presentan los fenómenos históricos y sociales, comprender la distribución espacial de fenómenos geográficos, históricos y sociales, entender la multicausalidad de los fenómenos y procesos históricos, geográficos y sociales, comprender los elementos constitutivos de los diversos hechos, fenómenos y procesos históricos, geográficos y sociales, y distinguir las características de las fuentes de información que permiten construir el conocimiento histórico, geográfico y social. Esto también un poco es algo que mencionaba anteriormente, con un ejemplo en la Revolución Francesa. Por ejemplo, una de las cosas que apunta a esta habilidad es entender que mientras ocurre la Revolución Francesa en un determinado espacio, en un determinado momento, eso va a tener se va a dar en simultaneidad con otras cosas en el resto de los espacios, ¿no? Y va a tener ciertas consecuencias. Entonces empezar a poder comprender, concatenar todos esos procesos como parte de no una unidad, pero un mismo mundo donde se van dando todos estos procesos, y tenemos que entender que se dan en un tiempo que si en un momento se está dando la Revolución Francesa, pero en América ese tiempo no es vacío y están ocurriendo otras cosas también, por utilizar el mismo ejemplo más que nada, pero igual vamos a estar dejándolo más claro a lo largo de las clases. De 15 a 25% de los ítems de la prueba van a estar apuntados a la habilidad de aplicación, y esta consiste en la utilización de mapas, tablas y otra fuente de información, en la observación de contextos históricos, geográficos y sociales, la identificación de opiniones historiográficas, geográficas o interpretación social en textos u otras fuentes de información. También en comparar y contrastar procesos y fenómenos históricos y geográficos, realizar inferencias simples respecto a los problemas históricos, geográficos y sociales, utilizar conceptos de las ciencias sociales en distintos contextos históricos, geográficos y sociales. Y por último, la otra habilidad que se estará evaluando en esta prueba de historia y ciencias sociales será de análisis, síntesis y evaluación. Aproximadamente de un 20 a un 30% de los 80 ítems que mencioné que tendrá la prueba. Esto apunta a analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos abordados en el nivel, analizar datos e información geográfica para elaborar inferencias, proponer tendencias, relaciones y explicaciones de los patrones, analizar los componentes de diversos hechos, fenómenos y procesos,
analizar la multicausalidad de los procesos y fenómenos históricos, geográficos y sociales, analizar y evaluar críticamente desde una perspectiva histórica, geográfica y social información de diversas fuentes, evaluar distintas interpretaciones historiográficas, geográficas y sociales y sintetizar los componentes de los acontecimientos, fenómenos o procesos históricos y sociales. Entonces, para tener, a continuación voy a colocar algunos ejemplos de cómo pueden ser estas preguntas o problemas que van a tener en la prueba de transición respecto a historia, utilizando los modelos disponibles en la plataforma de DENRE del año 2019. Entonces, uno de los tipos de preguntas que podemos tener en la prueba de historia y ciencias sociales es de este tipo. En este caso, esta prueba mide la habilidad de aplicación, ¿no? Entonces, por ese motivo tenemos como un gráfico y en función de ese gráfico nosotros debemos responder la pregunta, ¿no? Como dije anteriormente, las preguntas van a tener 5 opciones, de las cuales apenas una será la correcta. Serán siempre A, B, C, D o E. Entonces podemos tener mapas, como vamos a ver en otro ejemplo un poquito más adelante. Podemos tener gráficos, podemos tener fotografías, podemos tener pinturas, y a partir de la lectura que podamos hacer, del análisis que podamos hacer, vamos a tener que responder esas preguntas, como es el caso de este ítem que les estoy mostrando. También tenemos preguntas en este formato, donde se plantea una pregunta y en función de esa pregunta se colocan 3 afirmaciones. Entonces nosotros tenemos que responder cuáles son las afirmaciones correctas, pudiendo ser una, las 2, las 3 o a veces 2 de las 3 que están planteadas ahí. Este puede ser otro formato de pregunta de prueba de transición. También podremos tener esta que es tal vez más clásica, donde se realiza una pregunta y tenemos solo 5 opciones de respuesta. Por otro lado, también tenemos, como dije anteriormente, mapas. Al igual que fueron colocados gráficos, podemos tener mapas para interpretar, y a partir de esa interpretación responder la pregunta que está planteada a partir de las 5 opciones de respuesta que nos da la prueba. Y por último, vamos a hablar un poco de cuál es la propuesta de nuestras clases para el 2020, para la admisión 2021. Las clases serán expositivas. Voy a ser yo la que esté hablando y que esté tratando la propuesta del día, pero también las clases serán interactivas a partir del chat que ustedes pueden ir comentando, y la idea es que vayan comentando. A veces no me da como para leer todas las inquietudes, pero también es un proceso que tengo que adaptarme yo de ir leyendo sus comentarios a la medida que los van haciendo. Entonces, principalmente las clases serán expositivas, pero también la idea es que ustedes interactúen y hagan sus preguntas y me pidan si es necesario repetir algo o si no quedó claro, o a veces no sé, pueden agregar algún detalle y yo también lo puedo compartir a partir de que usted leo los mensajes. Las clases en principio serán los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Eso creo que ya es posible de ser confirmado. Todas las clases vamos a empezar con un repaso de la clase anterior. Así porque la idea es como a establecer vínculos entre lo que fuimos discutiendo y lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces es necesario desde dónde nos quedamos, hacemos un breve repaso y luego introducimos los nuevos temas. Vamos a seguir el orden del temario para la admisión 2021.
como les mostré, el primer eje va a ser con los temas que están ahí van a ser de mayo a octubre, luego tendremos octubre, noviembre, segundo eje. En noviembre y diciembre la idea es terminar la segunda semana de diciembre, vamos a terminar con el último eje. La idea es que en las clases podamos tener que no solo sea que aprendamos a partir de que yo propongo un tema y ustedes van aprendiendo, sino también que tengan como tareas para hacer en la casa de otro tipo. Entonces podemos en algunos casos sugerir películas que nos ayuden a pensar las temáticas que estamos tratando. Y no solo yo puedo sugerir las películas, sino que ustedes también en el chat pueden hacer sus contribuciones de qué hay películas históricas que son muy buenas, siempre las tenemos que ver como con una postura crítica de que es una película, ¿no? Pero siempre nos puede servir un poco para a veces como fijar ciertos contenidos o aplicar ciertas ideas al analizar estas películas, ¿no? Entonces yo puedo proponer las películas, pero también me gustaría que ustedes sugieran las películas según las temáticas, no solo los chats, sino también podría ser cuando estas clases sean subidas a YouTube, en los comentarios también pueden hacer sugerencias de películas para que sea colaborativo entre todos, ¿no? Para darle un poco más de interacción. Ahí ya vi que estaban comentando algunas películas, 1917 o Machuca o la película Colonial, no la conozco esa última, pero puede ser. Así que sí, cada vez que estemos tratando de temas, la idea es que ustedes como se compartan estas sugerencias. También trataremos de analizar imágenes, fotografías, pinturas o otros formatos, caricaturas también puede ser, porque también entiendo de que no todos aprendemos de la misma manera y a veces hay algunos que leemos y nos queda fijo en la cabeza y hay otros que nos recordamos ciertas cosas a través de imágenes. Entonces la idea es analizar estas imágenes en función de las temáticas y los problemas que estemos tratando en la clase. También analizaremos textos, obviamente van a ser textos breves, ¿no? Porque tampoco podemos ponernos a leer un libro en una clase que en general va a durar 1 hora. Entonces vamos a analizar textos, podemos sugerir libros de la misma manera que sugerimos películas, podemos sugerirnos libros entre todos, pueden ser libros de historia, pero también pueden ser novelas históricas que tal vez a algunos les gusten y que nos puedan ayudar en este proceso de aprendizaje, por lo menos a desarrollar algo que es importante, que es la imaginación histórica, ¿no? O sea, como darle vida y encarnar en personas esos procesos que a veces vemos como bastante abstractos. Entonces me parece que en ese punto las películas, las fotografías, las imágenes de todo tipo, incluso las novelas, nos pueden ayudar a darle un poco de sustancia a esta historia, para dejarla de verla tan abstracta y poder empatizar con esas personas del pasado. También vamos a trabajar cuando el tema lo amerite con mapas, gráficos y datos estadísticos, por lo que dije anteriormente que es el desarrollo de esas habilidades que necesitan análisis y el tipo de preguntas que también van a tener en la prueba que van a exigir estas competencias. Y por último, las clases también van a estar van a tener planteo y resolución de ejercicios. Vamos a intentar por lo menos tener 1 o 2 preguntas con el formato de la prueba de transición para poder ir fijando como los contenidos que trabajemos en las clases. Por último, me parece importante en esto que dije sobre la interacción, que ustedes planteen sus sugerencias, sus dudas, que puedan compartir entre ustedes como comunidad de aprendizaje que somos, más allá de que sea virtual, somos una comunidad y la idea es que esto sea también una herramienta colaborativa entre todos. Entonces me gustaría invitarlos a hacer sugerencias, a hacer sus dudas a través de las redes sociales o a través de los comentarios de los videos de YouTube, pero me parece muy importante que esto sea
en un ámbito de respeto, siempre en un ámbito de respeto y solidario, ¿no? Todas las críticas pueden ser hechas desde que sean hechas de manera constructiva, siempre pueden ser para mejorar ciertos aspectos que nos parecen que esté mal o que nos gustaría que estén mejor, no necesariamente tienen que esté mal, pero la idea es que ustedes puedan sentirse partícipes de esta comunidad de aprendizaje. Por ahora la clase de hoy sería todo, tal vez sea un poquito más corta porque es una clase de introducción. Es una clase de introducción donde lo que hicimos fue revisar el nuevo temario, ver las novedades que representa esta prueba de transición de Historia y Ciencias Sociales respecto a la prueba de selección universitaria, la PSU, que estuvo vigente hasta el año pasado. Y me gustaría adelantarles, ya que, como también dije en otro momento, vamos a empezar con el eje 1. Como dije, vamos a seguir con el orden del temario del DEMRE, que también pueden descargar, repito una vez más, del link que está anteriormente. Vamos a empezar con el tema de Estado, el área de Estado-Nación y sociedad burguesa en Europa y América en el siglo XIX, con el tema específico del pensamiento liberal y la cultura burguesa. Entonces sería eso la introducción de hoy. Espero que les haya sido útil y les haya servido como para organizar un poco cómo se viene el año de preparación de esta prueba de transición en lo que respecta a historia y ciencias sociales. Y también quería, por último, invitarlos a difundir estas herramientas, como estas clases preparatorias de la universidad, que son por streaming y que son gratuitas, que me parece que contribuyen a la democratización del acceso a la educación superior. Si bien todavía falta mucho, podemos hablar de críticas respecto a la brecha digital y todo, pero es un paso más que sirve para un poco mejorar o por lo menos que todos tengamos acceso a ciertas cosas en un país donde no siempre es fácil, no siempre es gratuito, no siempre es de calidad el acceso a la educación, o por lo menos no lo es para todos. Así que los invito a difundir esta herramienta, que está al acceso de todos quienes puedan tener una conexión a internet y un aparato en el que puedan asistir a las clases. Y nada, que también pensemos en eso, cómo este tipo de herramientas son importantes en el contexto de que venimos de hace meses de reivindicaciones sociales, como también tenemos proyectos como este que pueden servir y que pueden apuntar hacia la mejora de esas falencias que tenemos y que podemos mejorar poco a poco cada uno de nosotros. Así que eso, los invito a la próxima clase. La semana que viene, el miércoles a las 6 de la tarde, lo más seguro, pero pueden confirmar la hora a través de las redes sociales, a través del Instagram. Y eso, quédense en sus casas, cuídense y eso, nos vemos la semana que viene.